Juan es un joven de 26 años. Recientemente terminó sus estudios de ingeniería y acaba de conseguir un empleo en el sector industrial del país. La empresa para la cual trabaja es de capital extranjero, la cual acaba de abrir una planta en el país, animada por el optimista panorama económico y social que la gestión de Carlos Salinas de Gortari ha brindado tanto a la inversión extranjera, nacional y en general a los ciudadanos de la clase media. El año es 1993. Y desde el comienzo de su sexenio, Salinas de Gortari ha elevado las reservas internacionales y disminuido la inflación hasta niveles récords no vistas en México desde hace mucho tiempo. La deuda externa pública ha disminuido un 3%. El tipo de cambio, peso-dólar, se ha mantenido estable, de 2.29 pesos al comienzo de su sexenio a 3.32 pesos por dólar. De igual forma, la tasa de interés emitida por el Banco Central de México, heredada en 1988 de 67.6% al comienzo de su gobierno, ha disminuido a un sorprendente 12%, lo cual ha animado a Juan y a toda la creciente clase media del país a adquirir créditos a muy bajo costo, incentivando el consumo y fortaleciendo el peso de tal manera que México es ya un país muy atractivo para la inversión de capitales extranjeros. Juan, emocionado por su nuevo empleo, acude a un banco para acceder a un atractivo crédito hipotecario que le permitirá vivir feliz con su esposa en una de las recién construidas casas del país. Son tiempos de bonanza y la infraestructura de México se desarrolla aceleradamente desde la implementación de los llamados tesobonos, instrumentos financieros emitidos por el Banco de México de deuda a corto plazo con atractivos rendimientos de hasta 34.5% anual, con garantía de pago en dólares para proteger a los inversionistas. Estos tesobonos han engrosado las arcas del gobierno de tal manera que el gasto público se ha disparado frenéticamente. El gobierno no ha tenido reparo en utilizar estos recursos para expandir la infraestructura del país y prepararlo así para la entrada en vigor del ansiado Tratado de Libre Comercio, el cual cerrará el sexenio de Gortari con broche de oro y llevará a México a formar parte de la exclusiva lista de los países de primer mundo. Juan adquiere un crédito hipotecario a tasa variable al mismo tiempo que se hace de algunos tesobonos. A su vez, la empresa para la que trabaja adquiere un préstamo millonario a tasa variable para expandir sus operaciones y contratar más personal. Al mismo tiempo, comienza a cerrar contratos con proveedores estadounidenses y canadienses, con el objetivo de crear una cadena de suministros de alta calidad, a bajo costo. Debido a que está por entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, a la empresa no le importa comprometer el pago en divisa extranjera, ya que, después de todo, el país se encuentra en su mejor punto. El año es 1994. Es el último año del gobierno de Salinas y este comienza con una noticia terrible. Fuerzas rebeldes en Chiapas se alzan en armas contra el gobierno federal, exigiendo un drástico cambio en la forma de gobierno, así como la reivindicación de los pueblos indígenas de la región. Este grupo se autodenomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El gobierno de Salinas actúa rápida e inteligentemente, decidido a salvaguardar la estabilidad socioeconómica que tanto trabajo había costado alcanzar en el país. Decididos a terminar con el conflicto por la vía diplomática, Salinas envía a Manuel Camacho Solís como embajador de la paz y comienza inmediatamente un diálogo con el EZLN. Mientras esto ocurre, y a pesar de que para entonces, las métricas macroeconómicas no solían ser muy transparentes, se sabe que las reservas internacionales siguen creciendo. El precio del dólar se mantiene estable. Los tesobonos se siguen vendiendo como pan caliente y la tasa de interés baja aún más, a un 10.52%. La aparente bonanza económica no se detiene. La estabilidad social que dicho crecimiento ha dado al país, así como el excesivo gasto público, tienen al presidente con una buena aprobación y han dado una clara ventaja electoral al candidato de su partido, el cual, ya de por sí, contaba con una gran aclamación popular. Luis Donaldo Colosio del PRI se perfila como el claro ganador de la contienda electoral por la presidencia de la República, contra un Diego Fernández de Ceballos del PAN y un Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Hay un antiguo dicho que dice
que el diablo está en los detalles. Y cuando todo parecía ir muy bien para México, y sobre todo para el PRI, entre los números, en aquellos fríos y duros datos numéricos, se anunciaba ya lo que los economistas del gabinete de Salinas venían advirtiendo desde hacía tiempo. Una terrible crisis acechaba al país y parecía cada vez más inminente. Varios economistas que han estudiado el caso concuerdan en que fue en este punto donde el gobierno mexicano debió aplicar una muy necesaria devaluación monetaria para frenar la enorme burbuja económica que se había venido gestando desde hace tiempo. Recordemos que para ese entonces, el gobierno tenía la facultad de controlar el tipo de cambio peso-dólar, y se dice que el gobierno de Salinas venía contemplando la idea de devaluar un 15% el precio del peso respecto al dólar, así como otras medidas de política monetaria para ir saneando la economía del país. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta por qué estas decisiones nunca se tomaron. Algunos especulan que Salinas no deseaba ver afectada su aprobación presidencial. Otros aseguran que se reservó para no afectar las preferencias de los electores en los próximos comicios presidenciales. La versión oficial dice que la devaluación del peso y toda la crisis económica que esto implicaría iba a ser repartido entre el gobierno de Salinas y el entrante. Sin embargo, Ernesto Zedillo, candidato del PRI que resultó ganador, después del desafortunado asesinato de Colosio, quiso quitar ese peso de encima a Salinas y asumir todo el coste político en su mandato. Sin embargo, la inexperiencia política de Zedillo lo llevó a cometer lo que en su momento Salinas calificó como el gran error de diciembre de 1994, precipitando y agravando la crisis económica al anunciar precipitadamente y sin reservas sus planes de política monetaria en una reunión privada con empresarios del país. Zedillo les dijo que pensaba devaluar la moneda un 15%, esperando que los empresarios lo apoyaran y junto con él resistieran el duro embate económico y político que vendría. También les pidió que no retiraran sus inversiones del país, con la esperanza de dar certidumbre al panorama económico de México. Tal vez demasiado ingenuo, Zedillo vio ocurrir todo lo contrario. Esta reunión dio el tiempo necesario para que los empresarios vendieran todas sus posiciones en pesos y huyeran de la devaluación, resguardando sus capitales en dólares. Lo que dejó al Banco de México con un mínimo histórico en reservas internacionales de tan solo $6,000 millones, 4 veces menores a las que comenzó el año. Y una deuda de $18,000 millones en tesobonos. 3 veces más que las propias reservas. Pero regresemos un poco en la historia. El sueño de un México de primer mundo, poco a poco se empezó a alejar del alcance de Salinas. No solo tuvo que enfrentarse a la inestabilidad que el EZLN estaba provocando en el país. Actos de terrorismo, secuestro a empresarios y destrucción de la infraestructura. También debía lidiar con un embajador de la paz que estaba más preocupado por promocionar su figura política en tierras chiapanecas que de terminar el conflicto armado. Y, por si fuera poco, un par de meses después, tuvo que enfrentar el asesinato del tal vez más querido político mexicano de aquellos tiempos, Luis Donaldo Colosio, asesinado en un mitin político en la ciudad de Tijuana, Baja California. La información llegaba a la población a cuentagotas para evitar el pánico. Sin embargo, eran imposibles las filtraciones que la prensa y las instituciones privadas revelaban al público en materia de seguridad y economía, provocando importantes salidas de capital del país que a su vez se traducían en disminuciones en las reservas internacionales. Pese a esto, el gobierno de Salinas, en lugar de aplicar la tan dura, pero necesaria devaluación monetaria y parar la emisión de tesobonos, continuaba con el ficticio escenario económico que solamente provocó que la burbuja creciera más y más. Finalmente, después de las elecciones presidenciales y de otro desafortunado asesinato, esta vez de José Francisco Ruiz Massieu, recién electo jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, ocurrió lo inevitable. La burbuja estalló. El 22 de diciembre de 1994, Juan despertó para enfrentarse a su mayor pesadilla. La empresa en la que trabajaba estaba totalmente quebrada. Esta no podía pagar la deuda que había adquirido, ya que las tasas de interés se habían disparado a un 18%.
El peso se regulaba libremente frente al dólar, pasando de 3.34 pesos por unidad a 5.15 pesos y subiendo. Lo que significó un aumento de su deuda de casi el doble, de la noche a la mañana. Del plan original de devaluar el peso un 15%, terminó devaluándose más del 100% bajo un sistema de libre flotación de la moneda. Juan no solo había perdido su empleo, también estuvo en riesgo de perder su casa, ya que también fue víctima del aumento de las tasas de interés. Los tesobonos que había adquirido no valían más que el papel en donde habían sido impresos, ya que el Estado mexicano no tenía solvencia para pagar a los inversionistas. La crisis se debió, principalmente, a una sobrevaloración ficticia del peso mexicano. Ya que, aunque este sufrió varios ajustes desde 1988 a 1993, la inflación de México y Estados Unidos habían separado ya el valor real de las dos divisas a niveles que no se asemejan en nada a los que manejaba el gobierno mexicano. Con un diferencial inflacionario de un 80% contra un ajuste en la tasa cambiaria de tan solo un 40%. También era imposible que el gobierno siguiera emitiendo tanta deuda a corto plazo, con garantía en dólares, sin comprometer sus propias reservas internacionales. El gasto público desmedido propició un ambiente de déficit fiscal. Y es que si el gobierno utilizaba los recursos de los tesobonos para expandir la infraestructura del país, ¿de qué manera iba a pagar de vuelta a los tenedores de bonos? Si dicha inversión pública no daría un retorno a corto ni mediano plazo, la única manera de pagar a los tenedores de bonos era utilizando las reservas en dólares. Algo para nada recomendable, ya que dichas reservas sirven para dar garantía y estabilidad al país en el mercado internacional. Comprometer las reservas internacionales significa comprometer la solvencia internacional del país, lo cual se traduce en un panorama de alto riesgo para la inversión y deuda extranjera. Si a esto le sumamos que el peso estaba sobrevalorado y que la devaluación era inminente, el pago de tesobonos en dólares se podría duplicar y hasta triplicar, convirtiendo el pago a los inversionistas en una tarea imposible de cumplir. Las tasas de interés en Estados Unidos comenzaron a subir, por lo que el Banco de México hizo lo propio, y también comenzó una progresiva alza en las tasas de interés, lo que complicaba aún más el escenario económico para los consumidores como Juan y la empresa en donde trabajaba, que al adquirir créditos a tasas variables y préstamos en dólares, sufrirían pronto una incapacidad de pago, poniendo en riesgo además a las instituciones financieras que habían prestado los créditos. El Estado mexicano tuvo que tomar medidas drásticas para solventar este error de diciembre. En primer lugar, tuvo que tomar prestado millones de dólares de sus aliados comerciales, Estados Unidos, Canadá y el Fondo Monetario Internacional, para obtener liquidez y pagar a sus tenedores de bonos y demás deuda, así como dar solidez a sus reservas internacionales. Abandonó su política de control de paridad de divisas y dejó que el mercado autorregulara el precio del dólar, estabilizándose finalmente en 6 pesos y posteriormente 7 pesos por unidad, lo que implicó un duro golpe para los deudores en divisa extranjera, así como debilitando las importaciones y disparando la inflación, por el encarecimiento de bienes de importación. Sin embargo, esto fomentó la exportación y atrajo capital extranjero de países con divisas más fuertes, lo que ayudó a salir más rápido de la crisis. Finalmente, el boom crediticio y el posterior alza en las tasas de interés desencadenó en una cartera vencida insostenible para muchas instituciones financieras del país, lo que puso en riesgo de cierre a muchas de ellas. Esto no solo implicaba que empresarios y empleados perdieran sus fuentes de ingreso, sino más importante, que millones de cuentavientes perderían los ahorros patrimoniales de toda su vida. Esto último llevó al gobierno a tomar una de las decisiones más polémicas de la historia moderna del país, que fue la creación del FOBAPROA. Un fondo que tenía por objetivo rescatar a los bancos a través de la compra de sus carteras vencidas y morosas, evitando así la pérdida de los bienes monetarios de los ahorradores y consumidores de la clase media y baja, convirtiendo así millones de pesos de deuda privada en deuda pública. El denominado error de diciembre es en sí mismo un gran caso de estudio para cualquier facultad de economía y ciencias políticas.
por todo el contexto en que se desarrolla, su complejidad y las consecuencias que desencadenó. Pero también un fuerte drama, que representa una de las crisis económicas más duras del país. Y que desafortunadamente, no muchos connacionales pudieron soportar, ya sea porque tuvieron que sufrir la pérdida de su patrimonio, su empleo y hasta la vida de algún ser querido.